Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores del Congreso. Eh, les voy a dar esta charla de un trabajo teórico que hice en colaboración con el profesor Francisco Mireles, y es un trabajo que va a aparecer pronto en Archive, esperemos ya este mes. Sí, la estructura de la plática es la siguiente. Primero vamos a hablar acerca de condensados de Bose-Einstein spinoriales y cómo obtener sus diagramas de fase. La primera aproximación, por supuesto, es teoría de campo medio y sus fases de spin, y cómo obtenerlos con un método llamado la representación de Majorana para estados puros. Después vamos a considerar perturbaciones variacionales y en particular soluciones con simetrías autoconsistentes. Para caracterizar estos, vamos a usar una generalización de esta representación de Majorana, pero ahora para estados mixtos. Y por último, muy brevemente, aplicaciones y conclusiones. Bueno, como ya se ha mencionado aquí, los condensados de Bose-Einstein es un nuevo estado de la materia que se encuentra a temperaturas bastante bajas y en gases de átomos bosónicos. Aquí hay un ejemplo de cómo se ven los átomos en un gas a temperatura ambiente, por ejemplo, que van chocando todos, pero cuando es un condensado de Bose-Einstein, todos comparten el mismo estado cuántico, que aquí yo represento esquemáticamente por este punto en el centro. Por supuesto, sabemos que no es puntual, sino que más bien es una función de onda que genera una densidad de probabilidad que permea todo el espacio. Los condensados espinoriales son, nuevamente, gases bosónicos que tienen un spin total diferente de cero y que la trampa de confinamiento no cambia la degeneración entre los estados hiperfinos. De tal manera que si no hubiera interacciones entre átomos, se mantendría esa degeneración. Por supuesto, hay interacciones que no podemos cancelar y por lo tanto el estado base del spin del condensado completo será definido por las interacciones spin-spin que tienen los átomos. Así que ahora todos espacialmente ocupan un estado cuántico y también un estado spinorial. Hay varios tipos de condensados de Bose-Einstein spinoriales. Aquí se encuentran una lista donde podemos ver que se puede hacer desde 1 e incluso unos muy altos de spin 8. Que varios de estos ya se han podido realizar experimentalmente en laboratorios. Las aplicaciones son muy numerosas. Por supuesto, estos siempre son sistemas que pueden ser manipulados con gran precisión, por lo que pueden servir para experimentos de alta precisión, son candidatos para computación cuántica y también pueden realizar simuladores cuánticos o estudiar defectos topológicos. ¿Cómo calcular este estado base del spin? Bueno, hay que hacer aproximaciones porque el problema es complicado. Vamos a considerar que es un gas suficientemente diluido, de tal manera que es interacción tipo S, y de tal manera que las interacciones son solo por contacto, colisiones de dos cuerpos. En esta parte ya vamos a factorizar. En esta charla solo vamos a trabajar con la parte spinorial, y el hamiltoniano quedaría de esta manera en segunda cuantización, donde estas M son tensores numéricos, y las CF tienen que ver con los factores de acoplamiento de la respectiva colisión del canal F, que va de 0 hasta el spin total de los átomos del condensador. Fíjense que aquí no estoy agregando nada más, no estoy agregando campos externos, por ejemplo, así que las simetrías del hamiltoniano son rotaciones y la inversión temporal. Como un ejemplo, aquí está el condensado de spin 2, tiene 3 interacciones, que son estas, y donde estas F mayúsculas son las matrices de momento angular. Una primera aproximación, como dije, es aproximación de campo medio, en el que se considera que estos operadores de creación y destrucción, eh, cuando se hace el valor de expectación, están definidos por un parámetro de orden. Es decir, todos los átomos los considero de facto que están en un mismo estado cuántico. Y pues la energía va a estar dada por este funcional, que en este caso de spin 2 está dado por estos 3 términos, donde T es el operador de inversión temporal. Y este F es un F vector, se calcula el valor de expectación de F. Lo siguiente que habría que hacer es encontrar los mínimos que tiene esta energía, y de hecho podemos considerar que C1, C2 son arbitrarios, y entonces crear un diagrama de fases con respecto a estos dos.
Fíjense que ese cero no involucra porque es una constante, si ponemos número de átomos constante. En particular, hay unos teoremas, llamados teoremas de Mitchell, que nos sugieren que los estados críticos, entre ellos están también las fases de spin, tienen simetrías en común con el funcional. Dado que el funcional solo es el valor de expectación del hamiltoniano, y como dijimos que tiene estas simetrías, entonces uno espera que también las fases de spin también tienen altas simetrías, tienen varias simetrías rotacionales. Esto hay que checarlo, solo es una sugerencia, y resulta que es cierto para la gran mayoría de los casos. Aquí les pongo el caso para spin 2. Este es el diagrama de fases con los parámetros C1, C2 de interacción, y surgen estas tres fases: ferromagnética, cíclica y nemática. Los pongo en vector donde los coeficientes son, están escritos en la base del operador FZ, y surgen tres fases: ferromagnética, cuyas tiene también simetrías, que es SO2, rotaciones a lo largo de un eje; nemática, que es una familia de estados, donde X es un parámetro libre; y cíclica, que tiene simetrías de tetraedro. Por supuesto, si uno ve esto, no ve ningún tetraedro aquí, ¿verdad? Por lo que hay una manera más sistemática para extraer las simetrías que tienen los espinores, y ese es a través de la representación estelar de Majorana. Esta representación asocia a cada estado de spin S, o F como parte de atrás. A cada estado de spin F se le asocian dos S puntos en la esfera, y entonces a cada objeto se le asocia una figura geométrica. Por ejemplo, para un estado de spin 1 se le asocian dos estrellas, aquí. El método es a través de un polinomio que por tiempo no lo voy a platicar completo. Por ejemplo, para spin 2, un estado de spin 2 tiene asociadas 4 estrellas. Aquí pongo un ejemplo particular. Tiene asociado este cuadrado que está aquí. La gran ventaja de esta representación geométrica es que, primero, es una representación biyectiva no lineal. Entonces, cada objeto geométrico tiene asociado uno. Incluso, por ejemplo, el octaedro va a tener asociado un estado de spin 3, en este caso. Y otra es que cuando uno rota en el espacio abstracto de Hilbert, que es dado por estas matrices de Wigner, al estado a la constelación asociada, esta figura geométrica asociada, rota en el espacio físico por la misma rotación. Por lo tanto, las simetrías de un estado de un espinor, que por ejemplo sería este vector, se verían de una manera prácticamente trivial, viendo la figura. Ahí es, por ejemplo, en este que les había puesto que tenía simetría tetraédrica. Aquí es muy difícil de verlo porque es el espacio abstracto de Hilbert, pero su figura geométrica es un tetraedro y ahí es evidente. Aquí está nuevamente el diagrama de fases que les había puesto anteriormente, pero ahora ya con las figuritas asociadas. Y ahí pongo unos recuadros que tienen que ver con los valores C1, C2 asociados a condensados de Bose-Einstein de spin 2 de diferentes especies atómicas. Muy bien. Por supuesto, este es el caso ideal. De hecho, es el caso cuando sería temperatura igual a cero, que es imposible, ¿verdad? Por lo que, tanto a temperaturas finitas y en otros casos, se necesita algo más allá de la aproximación de campo medio. Por lo que hacemos una teoría que es que se le agrega una variación, una perturbación variacional, en el que los operadores de campo ahora están dados por la aproximación, la solución de campo medio, más una perturbación. En particular, hay un teorema que nos dice que si el hamiltoniano y la solución y se considera que la mayoría de los estados de los átomos sí se mantienen en la solución de campo medio, y estos dos tienen simetrías en común, entonces la fracción de átomos no condensados, que constituyen un estado mixto ρNC, van a heredar las mismas simetrías. Esto ocurrirá, como les dije, entre otros casos, cuando la perturbación es muy pequeña. Y como dijimos, varias soluciones de campo medio tienen también simetrías que de hecho se comparten con el hamiltoniano, como había puesto aquí. Y el hamiltoniano también tiene simetría. 5 minutos más, por favor. Sí, gracias. Un ejemplo de una de estas teorías con
perturbacionales es, por ejemplo, el método de Hartree-Fock, en el que se considera como solución campo medio y una pequeña fracción de los átomos se escapan por efectos térmicos. Estos efectos térmicos entonces se puede representar esquemáticamente de esta manera, y estos nuevos átomos que crean como una nube térmica alrededor de los átomos que están condensados en el centro, hacen interacciones no triviales. Este sería el nuevo hamiltoniano, donde aquí aparecen las nuevas interacciones no triviales, pero que pueden ser tal que incluso pueden afectar el diagrama de fases. Aquí sería, entonces, hay que resolver este problema. Es unas ecuaciones acopladas, Gross-Pitayevsky y Hartree-Fock, que se vuelve muy complicado, pero gracias a esta solución, podemos nosotros reducir de una manera muy drástica las variables libres de ρNC. Así que ahora la pregunta es, ¿cómo caracterizar ρNC con unas simetrías en común? Por ejemplo, las mismas simetrías de la fase ferro o de la fase cíclica que hablamos de spin 2. Para eso se hace una generalización de la representación estelar, pero ahora no solo para estados puros de spin, sino para estados mixtos. Muy brevemente, lo que se hace es, esta matriz de densidad se descompone en representaciones irreducibles, que resulta ser que son representaciones irreducibles con spin de 1 a 12. Todos ellos, estos vectores, transforman como espinores, y de hecho están dados con los operadores tensoriales de polarización o de Fano, que son muy conocidos. Como cada uno de estos es un espinor, a cada uno se le puede asociar a la Majorana una constelación. En resumen, un estado mixto de spin F está asociado a 2F constelaciones de un radio específico con estrellas 2, 4, 4F. Y si uno le quiere calcular el ρ genérico con una simetría específica, pues a todas las constelaciones asociadas tienen que tener las mismas simetrías. Esto se hace de una manera algebraica y también podemos construir las cosas visuales. Y aquí está. Por ejemplo, la fase ferromagnética, que tenía esta constelación, va a tener su parte no condensada estas constelaciones. Y es fácil ver que tienen las mismas simetrías estas figuras geométricas. La fase nemática, ahorita vamos a ver que en el diagrama de fases que se divide en dos, son solo dos los más importantes, que es la polar, que tiene la misma parte condensada, y el cuadrado, que aquí está. El estado puro es un cuadrado, pero su parte no condensada tiene estas dos constelaciones que es fácil ver que con estos dos, sus simetrías en común son las mismas a esta. Y la fase cíclica, que podemos ver que aquí sale un octaedro y un tetraedro doble. Algebraicamente serían estos los que necesitamos, y ya si uno quiere, por ejemplo, resolver las ecuaciones de Hartree-Fock, pues tendría que encontrar las R's correspondientes de aquí. Como aplicación, calculamos el diagrama de fases de condensado de Bose-Einstein de spin 2 a temperatura finita. Entonces ya no es una ρNC genérica, que son 25 variables libres, sino que con esto se reduce a prácticamente 3 a 5, y aquí se encuentra. Podemos ver que las transiciones de fase todas permanecen constantes, excepto la transición de fase cíclica polar, que va subiendo a medida que la temperatura crece. Aquí están otras caracterizaciones para otras fases con simetrías más altas, por ejemplo, fases de sólidos platónicos que aparecen en spin 3 o en spin 4, el octaedro y el cubo. Y gracias a esto que se reducen mucho los parámetros libres, también uno puede hacer cálculos analíticos que van más allá. Otros trabajos son, por ejemplo, ya que tenemos estas aproximaciones, calcular correlaciones cuánticas o hacer magnetización, fases metaestables que ya se han hecho en otro trabajo. En particular les quería poner en el que calculamos correlaciones cuánticas relevantes para información cuántica y metrología cuántica, que están en unos pósters que si uno está interesado podría ingresar de modo virtual a ellos. Se calcula la negatividad y otra cantidad que es llamada la información cuántica de Fisher para una rotación infinitesimal para condensados de spin, en los que, por ejemplo, en el lado derecho, esto es numérico, y con estas aproximaciones y reducciones de la ρNC, puede uno obtener cosas analíticas que te ayudan a interpretar mucho más rápido
todos los cálculos numéricos. Entonces, en conclusión, se caracteriza la fracción de átomos no condensado en una teoría perturbativa. Aquí puse Hartree-Fock y spin 2, pero es general estos resultados. Esta caracterización se hace a través de la representación de Majorana para estados mixtos y como aplicaciones se hacen estudios más detallados de cantidades físicas, magnetización, correlaciones cuánticas, fases metaestables de condensados espinoriales. Para más detalles, para spin 1 ya está el artículo, salió el año pasado, pero para spin general, que es esta caracterización que platiqué hoy, va a salir pronto en Archive para que se pueda ver. Y sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Serrano. Por favor. Le pediría a la audiencia si hay alguna pregunta o comentario sobre esto. Perdón, bueno, ok. Sí, una pregunta. Bueno, yo solo quería preguntar, no sé cómo, en el ejemplo que diste, en donde la perturbación es asociada a la temperatura, ¿cómo puedes meter la temperatura en el cálculo de Hartree-Fock? Ok. Este ρNC, como sabemos, entonces teníamos energías de spin, que eso se pueden calcular, y también hay energías por la parte espacial, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se van a poblar cada estado? Va a ser respectivo con la distribución de Bose-Einstein. Es decir, por ejemplo, que nos enseñaron en la clase pasada, en la charla pasada, perdón, esta N, que es el 1 entre E a la energía menos 1. Ahí se pone la temperatura. Ya dependiendo de qué temperatura pones, se poblan los estados. Gracias. De nada. Muchísimas gracias. Agradezcamos de nuevo, por favor, al doctor Serrano. Y con esto cerraríamos la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, los esperamos mañana en la siguiente sesión de la División de Física Atómica. Va a ser en el Salón Fuego, en la sala C, mañana a las 8.